Mire mi raza, aquí ya voy a poner lo que es el negro como les comentaba. Es la plantilla, para que vean cómo se pone la plantilla. Ustedes dirán, ¿y cómo la centras o cómo sabes que está derecha? ¿Qué tal mis amigos? Hoy les traigo un nuevo video. Vamos a aventarnos este cuadro. Ya lo tengo todo lijado. Este cuadro va a quedar así todo en carbono limpio. Nada, va a llevar un transparente semimate. Y las letras se las voy a hacer en negro brillante. Van a hacer estas letras, las recorto, pongo una de cada lado. La de enfrente. Van a ir en negro brillante. Y van a resaltar del color bueno, en color no. El cuadro va a quedar así como el carbono. Las partes que ven ustedes aquí en blanco, pues esas partes las voy a, con el aerógrafo las voy a ir pintando poquito a poquito para que no se vean así blancosas y se vean negro. Eso blanco queda así por la resina del carbono. Pues si quieren ver cómo queda este cuadro, quédense hasta el final del video. Suscríbanse y vámonos. Miren mi raza, aquí ya voy a poner lo que es el negro como les comentaba. En las partes blancas con el aerógrafo lo agarras y le vas poniendo de poquito en poquito así negro, poquito en poquito así para que se vaya perdiendo, que no se vea eso blancoso, porque como vamos a poner transparente, si lo dejo así pues se va a ver blancoso, porque es el acabado de la resina. Pues con lo voy a ir maquillando así como quien dice. Mire, como pueden ver, ya voy metiéndole el negro a las partes blancas. No lo quiero que se vea negro, negro. Nada más lo voy, poco a poquito con el aerógrafo. Le voy echando de poquito en poquito, nada más para que se vea así como... Tampoco que se vea negro, sólido, vaya. Que se vea así como translúcido, para que se vea como que forme parte de la fibra de carbono. Si lo pongo todo negro, se va a ver como una mancha ahí negra. Pues nada más que se va translúcido, como grisoso, para que le dé el efecto también como del carbono, ¿verdad? Por eso lo voy echando con el aerógrafo de poquito en poquito, poquito en poquito. Mira, así era. La idea es que no se desesperen y que lo hagan despacito, despacito, despacito. Y pues aquí sí les recomiendo un aerógrafo porque puede regular aquí, como la pistolita, puede regular el aire y la cantidad de pintura que sale. Si tú compras un spray para hacer esto, pues el spray avienta toda la pintura de lleno, vaya. Y pues aquí no, y aquí estoy usando pintura negra en base, o sea, bicapa. Después de ahí, esta pintura pues queda como matizada. Después de ahí ya voy a poner el transparente. Dejo que seque y al día siguiente pongo mis plantillas y aviento el negro igual bicapa y luego el transparente en brillo. Y eso va a hacer que se resalte las letras del negro o bueno, del acabado de la fibra de carbono del cuadro. Este cuadro fue una friega pintarlo porque como viene nuevo el cuadro, viene todo con el color original como estaba. Duramos como una semana pintándolo y, o sea, lleva muchísimo, bueno, despintándolo. Lleva muchísimo tiempo despintarlo, la verdad. Yo normalmente cuando pinto un cuadro que lo voy a cambiar de color, pues nunca lo despinto completamente todo. Si ya es un cuadro ya usado, nada más voy suavizando todas las partes. Que si trae un golpe, una levantadita de pintura, todo eso lo voy enderezando, enderezando. Y luego aviento primer y luego pinto los colores que voy a usar. Pero en este caso, como el cliente quería que el cuadro estuviera totalmente limpio, que se viera con el acabado carbono, por eso lo lijamos todo, nada más que lleva muchísimo tiempo. Pero todo se puede hacer. Vamos a seguirle y ahí vayan viendo los pasos.
Bueno, raza, aquí ya tengo lo que es el cuadro, como les dije, ya pinté las partecitas que se me miraban muy blancosas, con un poquito de negro así nada más como difuminado. Aquí ya tengo lo que es el transparente semimate. Yo el transparente yo yo lo compro en brillo normal y lo compro en matizante aparte. Por decir, yo hago relación de 4, 1, 4. O sea, 100 mililitros de transparente brillante, 25 mililitros de catalizador y otros 100 mililitros de reductor. Y luego a eso le echo un 16, que viene siendo como unos aproximadamente 70 mililitros de matizante. Y hago toda la mezcla, lo bato y ya queda el matizante así hecho. Y ya lo he hecho en el cuadro. Vamos a ver cómo va quedando y no se pierdan el video. Aquí ya puse lo que es el transparente, ya pasó otro día obviamente, pero ustedes lo van a ver así rápido. Ya puse el transparente semimate. Acuérdense que dije que iba a poner un transparente semimate y lo iba a hacer lo que es las letras en negro brillante. Ahí, como pueden ver, ya se nota lo que es la fibra de carbono y todo en el cuadro, porque nada más es puro transparente, ¿verdad? Y aquí ya voy a poner las plantillas, miren. Ahí me han estado preguntando cómo se hace lo de las plantillas. Pues un vinil recorte, así lo consigo yo. Nada más ustedes miden sus letras, o sea, la medida de ancho y de alto y todo. Y yo así es como le hago, lo mando a donde me hacen los viniles y ellos se encargan de hacer el redibujo de las letras y todo igualitos, miren, igualitos. Y nada más yo los pego y lo hago las letras en pintura. Hay varias formas de hacerlo. No sé si han visto ahí en el canal, pero hay varias formas de hacerlo. Y entonces pues quédense para que sigan viendo los pasos a seguir en este cuadro, que va a quedar todo semimate con las letras en negro brillante. Es un cuadro de carbono, así que pues que se le aprecia todas las texturas del carbono. La plantilla, para que vean cómo se pone la plantilla. Ustedes dirán, ¿y cómo la centras o cómo sabes que está derecha? Pues yo me guío casi siempre con los tornillos aquí de donde va el portaánforas. Me fijo en la referencia del cuadro de cómo venía y me guío de ahí a donde venían las letras. Y de hacia arriba y hacia abajo la pongo en el centro, obviamente. Nada más aquí al poner el ancho de la plantilla, pues ya más o menos te da lo que es el centro de la misma plantilla, mira. Nada más se pega así, la pegan bien, que no se les haga burbujas ni bordes ni nada, tiene que estar totalmente derechita. Porque si no, cuando hagan cuando echen la pintura, si no la dejan bien pegada o que quede una burbuja o algo, pues se va a ir por ahí la pintura. Ya nada más se quita que es el transfer, para transferirla hacia el cuadro. Y aquí arriba pues ya vamos a pintar. Todo esto se va a empapelar, todo esto lo voy a empapelar, como les digo, con cinta masking tape y unas toallitas que tengo ahí. Lo tengo que empapelar, pues obviamente no queremos que se pinte lo que ya está en semimate. Y ahí van a seguir viendo cómo le voy haciendo. Aquí ya voy a poner lo que es el negro. Aquí empapelé el área que no quiero que se me pinte. Hay que empapelar bien el área que no queremos que se pinte. Por decir esto, pues aquí no se va a brisear, obviamente.
Pero bien bien empapelada para que no se vaya a pintar ahí, ni le vaya a caer brillo, ni negro, ni nada, y quede como debe ser. Y aquí ya tengo el negro en la pistola. Siempre cuando voy a hacer las letras ya le bajo el aire, que esté así bajito nada más. Y voy echando así de poquito en poquito. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine. Ya pusimos lo que es el negro, ya está el negro ahí. Ahora ya sigue el transparente. Transparente, pues ya les dije más o menos cómo prepararlo. Es 4, 1, 4. 4 quiere decir que 4 partes de transparente, una parte de catalizador y 4 partes de reductor. Así es este transparente, no todos son iguales, pero así se maneja este transparente que yo uso, que ya les enseñé en un video pasado, que es el Clarity, así se llama. Vamos a poner el transparente para que vayan viendo cómo se va viendo el brillo. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go. El brillo, acuérdense que se pone de poco en poco. No se dejen caer porque luego se les va a escurrir. Le avientan una briseadita primero, lo dejan que seque unos 3 minutos, 2 minutos y luego le avientan otra manita. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a... Bueno, raza, aquí ya está el cuadro terminado, ya está con su transparente, sus letras en negro brillante. Espero les haya servido el video. Igual si tienen alguna duda de cómo hacerlo o de si no entendieron bien el video, pues ahí en los comentarios me pueden dejar las dudas y ahí estaré contestando los comentarios, o de qué transparente usar, o todo lo que quieran preguntar, ahí me lo dejan en los comentarios. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero se suscriban, le den like, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando suban nuevos videos. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Bye.